acompañes con tu Biblia, Marcos capítulo 10. Hay dos historias ligadas que mencioné algo de esto el pasado domingo en la enseñanza que tuvimos. Y Dios ha estado llamando fuertemente mi atención en este punto. Y curiosamente, en la semana platiqué con dos personas que estaban pasando por esta situación. Y creo que es algo importante el mencionarlo el día de hoy. La Biblia, como está escrita y como está acomodada, yo estoy convencido que no es casualidad. Yo estoy convencido que la línea tiene un orden cronológico perfecto y exacto, que nos da luz acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Y en Marcos capítulo 10, versículo 35, hay un pasaje que dice y habla acerca de algo que dos de los discípulos le pidieron a Jesús. Y yo hablaba con ustedes la semana pasada, el domingo, acerca de lo importante que es que sepamos qué es lo que queremos pedirle a Dios. O sea, yo vi que muchos de ustedes tenían muy claro qué querían el Día de Reyes, ¿verdad? Aunque ya no aplica, muchos estaban, queridos Reyes Magos, yo quiero una Barbie de 15 años, carne y hueso, bla, bla, bla. Y la chava Sun Kent, ¿no? También por ahí va el asunto. O sea, si alguno de ustedes realmente tendría que hacer su carta a los Reyes Magos, creo que sabrían qué pedir. Pero Jesucristo no es los Reyes Magos, y lo que Jesús te trae no es para alegrarte la vida un día. Lo que tú le pidas a Jesús tiene que ver con la eternidad. Tu relación con Dios tiene que ver con la eternidad. Y lo que yo le pida a Dios en mi relación con Él tiene que ver con la eternidad. No puedo pedir o no me puedo limitar a pensar en cosas superficiales, en cosas pasajeras, cuando tengo el acceso a la eternidad a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando Jesús se para enfrente de ti a decirte, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tengo que saber dónde encaja mi petición en la eternidad y pedir cosas que trasciendan, cosas que no sean para el momento, para el día de hoy, para un instante, sino todas mis peticiones. Yo tengo que pensar en cosas que trasciendan, y eso es lo que realmente importa. Fíjate, aquí entonces encontramos a dos de los discípulos de Jesús, llamados Jacobo, Santiago y Juan. Santiago también es Jacobo. Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Queremos pedirte una cosa. Y Jesús no tiene problema con eso. A Jesús no le molesta que nos acerquemos a pedirle cosas. Él lo anhela. El problema es que a veces basamos nuestra relación en solamente pedir, pero pedir no es malo. Pero vamos a ver algunas circunstancias de esta historia. Jesús les respondió, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Jesús les hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, no era cualquier petición. Si tú lo ves fríamente, no era una petición superficial. Tenía que ver con lo que te acabo de decir, tenía que ver con la eternidad. Y sin embargo, fíjate la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. La misma historia. Todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida ahí. No sabes lo que pides, ni siquiera sabes lo que me estás pidiendo. ¿Tú sabes lo que le estás pidiendo al Señor? En la cuestión profesional, ¿sabes qué es lo que quieres? ¿Sabes hacia dónde quieres llegar? ¿O simplemente estás viviendo para concluir una etapa de tu vida, viviendo para ir a la secundaria y luego a la preparatoria y luego a la universidad, tener un título porque eso es lo correcto, eso es lo que dicen que debo de hacer? Desde que crecí me programaron para eso, y una vez que obtenga el título, ¿qué va a pasar después? ¿Estoy enfocado en eso? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de gente que estudia y cuando tú le preguntas, oye, ¿y realmente tú querías estudiar eso? Te dicen no. ¿Y por qué rayos estudiaste algo que no te gustaba? No lo sé.
decisiones tan trascendentes como esas que dejamos que ocurran simplemente y las tomamos a la ligera y no nos damos cuenta que este tipo de cosas marcan nuestra vida. Imagina ahora, mencioné el área profesional, ahora imagina el área sentimental. Cuando no sabes lo que tú quieres respecto a tu vida sentimental. Si eres un hombre, ¿qué tipo de mujer quieres? Si eres una mujer, ¿qué tipo de hombre quieres? ¿Qué cualidades, qué características, qué es lo que estás buscando tú que satisfaga los anhelos y los sueños que hay en tu corazón? Porque si no sabes lo que quieres, nunca lo vas a poder identificar cuando esté enfrente de ti. Y vas a estar probando en una relación y en otra, porque ni siquiera tú sabes qué es lo que realmente estás buscando. Solamente hay dos tipos de personas: los que saben lo que quieren y los que no lo saben. ¿De cuál tipo eres tú? Y algo tan importante, para no ir lejos, hoy platiqué con una mujer que yo creo ya está alrededor de los 40 años, problemas matrimoniales, conflictos muy fuertes, y me lanzó esta frase. Me dice: ¿sabes cuál es mi problema? Que no sé lo que quiero. Wow. 2 hijos, un matrimonio destrozado, 40 años, prácticamente toda una vida, y escuchar de una persona que se supone debería de saber hacia dónde va y lo que quiere, te dice: ni yo sé lo que quiero. Te explicas por qué fracasó el matrimonio. Porque cuando se casó ni siquiera sabía lo que quería. A lo mejor si lo analizara fríamente, ni siquiera ella se quería casar con el hombre que formó un matrimonio. Pero ¿cómo digerir eso cuando ya diste el paso, cuando ya te casaste, cuando ya nacieron los hijos, y que de pronto amanezca un día y te levantes y digas: esto no era lo que yo quería? Es una película de terror eso. O sea, es lo más horrendo que le podría pasar a alguien. Y ahorita esta etapa que estás viviendo es para que tú definas qué es lo que tú quieres en tu vida. Pero no se trata solamente de desear cosas, porque no le estamos pidiendo a Santa Claus o a los Reyes Magos. Insisto, tenemos que enfocarnos en la eternidad, en el plan de Dios, en lo que hay en su corazón. Estos 2 discípulos dicen: queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Yo me pregunto, ¿qué les motivaría a hacerle esa petición a Jesús? ¿Qué ves tú en el fondo en esta historia? ¿Por qué le pidieron eso? Y a lo mejor quisiéramos pensar muy idealmente o muy románticamente, decir: no, es que ellos querían estar lo más cerca posible de Jesús. Si eso fuera cierto, a lo mejor la respuesta de Jesús hubiera sido otra. Pero yo pienso que en el fondo había un deseo de ellos de sobresalir, había un deseo de ellos de ser más que los demás, porque Jesús termina este discurso con ellos hablando acerca de que la grandeza del reino consiste en servir al prójimo, y de que el que quiera ser el mayor tiene que ser el último. En realidad, en el fondo, lo que había en esta petición era arrogancia, era orgullo, era soberbia. Y muchas veces nuestras peticiones hacia Jesús tienen que ver con eso. Señor, dame el mejor coche del mundo. ¿Por qué? Porque soy un hijo del rey y yo merezco lo mejor. Pero en el fondo, muy en el fondo de tu corazón, tú quieres un coche que tenga un motor de esos que ruge, ¿verdad? De esos que cuando acelera parece que es el camión de la basura el que acaba de llegar. Y a lo mejor en el fondo lo quieres para que los demás se te quedan viendo y tú los veas con cara de: qué losers son todos ustedes, ¿no? Yo traigo el mejor coche. Y entonces, mi querido hermano, ¿tú crees que el Señor va a conceder esa petición del corazón? Por eso Jesús les hace esta pregunta: ¿saben lo que están pidiendo? ¿Ya reflexionaron? ¿Ya escudriñaron las motivaciones de su corazón? ¿Ya fueron honestos con ustedes mismos? ¿Ya se hicieron una serie de preguntas? ¿Para qué lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Es importante que ocurra? ¿Tiene que ver con los planes de Dios? ¿Encaja esto con lo que yo anhelo en mi vida? Y cuando has hecho una cantidad de preguntas y tienes las respuestas claras, entonces puedes decir: yo quiero esto por esta razón. A eso se le llama convicciones.
A eso se le llama tener una meta clara, bien definida en nuestra vida. Entonces Jesús les dice, miren, no saben lo que están pidiendo. Después les hace otra pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo en el versículo 38? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Por qué les hace esa pregunta a Jesús? Porque para estar en la gloria con Jesús ellos tenían que entrar por un proceso en donde tenían que renunciar a ellos mismos, morir a ellos mismos, para primero tener acceso a la gloria de Dios. O sea, primero asegúrense de que van a llegar. Me están pidiendo los mejores lugares en el reino y todavía no saben si van a llegar o no. Mejor primero asegúrense de que estén ahí. Eso es importante. Entonces, antes de que pida yo cualquier cosa, primero debo de asegurarme de que tengo mi boleto de entrada al reino de los cielos, de que soy parte del reino de Dios en este momento en mi vida. Otra vez vuelvo al punto, o estamos dentro del reino de Dios o estamos fuera del reino de Dios. Asegúrate que en este momento tú estés dentro del reino de Dios. Esa debería ser nuestra prioridad. Hacia allá quería Jesús llamar la atención de estos dos discípulos. Jesús, y ellos responden, sí podemos beber de ese vaso y de esa copa. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Es decir, lástima, muchachos, esos lugares ya están ocupados y no son para ustedes. Me están pidiendo algo que no se los puedo dar porque no funciona así. No depende de mí, depende de mi Padre. Y también tenemos que estar preparados para respuestas negativas de parte de Dios a las cosas que le pidamos. Bien dice Santiago, ¿no? Vamos a ver cómo lo dice Santiago. Acompáñame allá, Santiago, porque cada vez que revisamos este pasaje se nos amplía la claridad de lo que Dios quiere decirnos. Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y las pasiones entre ustedes? No es de vuestras pasiones, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es el origen de las divisiones, de la ruptura en las relaciones, de los distanciamientos. Tiene que ver con esto, con la pasión que hay en nuestros miembros. Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y el colmo es el versículo 3: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Fíjate bien, yo te estoy diciendo que tenemos que pedir, pero no se trata solamente de pedir, sino que debo de saber qué estoy pidiendo. Debo de saber qué espero que ocurra en mi vida para que Dios pueda actuar. Debo de tener claro eso, si no estoy en un grave problema. Y al final del día me pueden ocurrir cosas realmente trágicas y lamentables por no saber lo que yo esperaba en mi vida. No todo lo que yo le pida a Dios va a ocurrir y va a pasar así como yo lo anhelo, porque tengo que examinar los motivos y las razones de mi corazón. A veces hay oraciones que parecen congruentes, que parecen honestas, que hasta están basadas en la Biblia, ¿no? Y que no obtienen respuesta porque no está dentro de los planes de Dios. Te voy a poner un ejemplo. De pronto encontramos a Pablo sufriendo por un ataque del enemigo, y Pablo lo describe como un aguijón en su carne, como un mensajero de Satanás, que de vez en cuando venía y le daba unas bofetadas a Pablo, unas cachetadas guajoloteras, como decía hace rato Pete, ¿no? Lo agarraba del pescuezo, pa. Venía el diablo y le hacía eso. Y yo creo que todo cristiano sensato, todo hijo de Dios, le hubiera pedido a Dios lo que Pablo pedía. Y Pablo le decía a Dios:
le rogaba que quitara ese aguijón en su carne. Le suplicó Pablo al Señor por lo menos 3 veces, es lo que nos narra la Escritura. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús a esa petición? Le dijo, no lo voy a quitar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, tienes que darte cuenta que el objetivo de que yo permita que haya un aguijón en tu carne atacándote es que descubras mi gracia, es que conozcas mi gracia, es que dependas de mi gracia. Tiene un propósito en tu vida. Entonces, mi querido Pablo, no te lo voy a quitar. Fin del tema. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me va mal, Señor? No quiero vivir esto. Y tiene un propósito en los planes de Dios. Y yo tengo que aprender a descubrir ese propósito de Dios en mi vida. Entonces, pedir a Dios es todo un arte, muchachos. Hacer peticiones a Dios no es cualquier cosa. Debo de estar consciente de lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Ahora vamos a regresar allá al libro de Marcos, porque curiosamente después de esta historia de Santiago y de Juan, hay otra historia semejante a lo que acabamos de ver. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, no le vais a poner a un hijo tuyo así, ¿verdad? Timeo. O sea, imagínate, el papá era Timeo y para mejorar el nombre al otro le pusieron Bartimeo. O sea, hasta el nombre se oye insultante, ¿verdad? Estaba sentado junto al camino mendigando. Había un hombre ahí. ¿Te has puesto tú a pensar qué se sentiría ser un mendigo? No un mendigo, sino un mendigo. ¿Qué se sentirá eso? ¿Algún día te has quedado sin un quinto en la calle, en el metro, por lo que tú quieras? Hiciste mal tus cuentas, te asaltaron, se te perdió el dinero, estabas con la chava que te gustaba y le querías invitar a algo y dijiste, ni modo, voy a caminar 3 horas, pero pues ni modo. ¿Te ha pasado algo así de pronto quedarte sin dinero y has tenido que pedirle dinero a la gente? ¿A alguien le ha ocurrido eso? A mí me llegó a pasar. Yo creo que cuando tú eres una persona que está en esa condición, lo único que esperas de la vida es que te den una moneda, que te regalen una torta de tamal, que alguien te lleve una cobija, ¿no? Yo, si estuviera en esa condición, a lo mejor no esperaría de la vida ninguna otra cosa que eso. Porque el hecho de que este hombre haya sido un limosnero, un pordiosero, un hombre que vivía en la calle, a lo mejor era porque ya había renunciado a todos sus sueños. A lo mejor ya no tenía mayor expectativa en la vida, había fracasado, no sé, se metió en algún vicio, en drogas, perdió todo su dinero apostando, su matrimonio se destruyó. El caso es que este hombre termina en la calle, pero no era su único problema, sino que aparte de que vivía en la calle, era un hombre ciego. Y entonces, aquí es cuando la historia da un giro radical y dramático. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar para llamar la atención de Dios. Y sabes una cosa, es algo que nos ocurre a muchos cuando llegamos por primera vez al encuentro con Dios. Solamente llegamos gritando, Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, tengo hecha mi vida un caos. He desperdiciado, he arruinado, he echado a perder todo lo que he intentado. Estoy en un hoyo. Jesús, ten misericordia de mí. Y es la primer condición del ser humano cuando uno se acerca a Dios, a clamar por misericordia.
a darme cuenta que necesito a Cristo, que necesito algo diferente, que ya no puedo seguir viviendo como he vivido. Ya viví allá afuera, ya sé lo que es el pecado, siempre terminé mal, siempre terminé vacío, siempre terminé seco por dentro. Ya no quiero eso, necesito algo diferente. Jesús, ayúdame. Y es lo primero que comienza a hacer este ciego llamado Bartimeo: pedir misericordia. Versículo 48: y muchos le reprendían para que se callase. Son esas voces que te dicen: ¿para qué le pides a Dios? Ay, mira, tú nada más te acercas a Dios cuando tienes problemas. Son esas voces que te dicen: ¿tú crees que Dios te va a escuchar a ti si sabe la clase de ficha que eres? Son esas voces que tratan de interponerse entre tú y tu relación con Dios. Y de esas voces estamos llenos todos los días. Te levantas con mucho deseo de orar, de leer la palabra, y algo ocurre, como que algo cambia tu estado de ánimo. Y de pronto te empiezas a sentir mal y te empiezas a sentir culpable y te empiezas a sentir rechazado y dices: ¿realmente Dios me escuchará? ¿Realmente Dios estará interesado por mí? ¿Realmente Dios escuchará mi oración? Y eso empieza a golpear tanto tu corazón que tristemente muchos terminan creyendo una de las mentiras favoritas del diablo, que es esta: Dios no te va a escuchar, a Dios no le importas, Dios no te ama. Son esas voces que reprendían a Bartimeo y que le decían que se callara, que ya no clamara a Jesús. Pero me llama la atención el carácter y la actitud de un pordiosero, de un limosnero, de alguien que a lo mejor tenía más carácter que mucha gente que rodeaba a Jesús. ¿Me entiendes en este punto? O sea, yo esperaría más de los discípulos, pero aquí este hombre limosnero, en la gracia hasta un limosnero puede ser ejemplo. En la gracia hasta un limosnero puede darnos lecciones de vida muy interesantes. Y a este limosnero no le importó que la gente lo callara, no le importó que la gente lo estuviera reprimiendo. Él siguió clamando, él se mantuvo en su actitud. Él quería llamar la atención de Jesús. Una de las características de los adolescentes es que les gusta llamar la atención. Yo les diría, si eso lo enfocaran a Jesús, wow. Si se enfocaran a llamar la atención de Cristo, a lo mejor me voy a peinar así con los pelos anaranjados solo para que Cristo me vea. Yo lo aplaudiría y haría un movimiento de los de pelo anaranjado para llamar la atención de Dios, ¿no? Digo, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Que van a correr de la iglesia. Y Bartimeo empieza a llamar la atención de Jesús. Fíjate el versículo 49. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, subraya esto: ten confianza, levántate, Él te llama. En el momento que Dios te hace el llamado, en el momento que Dios pone sus ojos sobre de ti, dice el salmista: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de rectitud, este me servirá. Cuando Cristo pone sus ojos en ti, te cambia la vida por completo. Lo increíble de eso es que ya no puedes ni pecar a gusto porque tienes esa mirada sobre ti todo el tiempo. Y aunque te quisieras regresar, es tan fuerte esa mirada y te penetra y te persigue que terminas de pecar y te sientes mal. Sales del antro y sales ya con la cruda moral y decir: ay, perdóname, Señor, porque esos ojos están sobre ti y ya nunca se van a apartar de tu vida. Es una bendición tremenda. Nunca vas a poder dejar ya de llamar la atención de los ojos de Dios. ¿Sabes que no eres inadvertido en la presencia de Dios? Que sus ojos están sobre ti todo el tiempo. Bartimeo capturó la atención de Jesús. Y entonces la cosa cambia. Ahí ya no hay que gritar, ahí ya no hay que clamar, ahí ya no hay que estar en desesperación de: Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Porque ahora ahí lo que determina la relación es esa frase: ten confianza. Y entras en una relación de confianza con Dios. Ya no eres enemigo, ya eres amigo de Dios. Ya no eres un extranjero, ya eres parte
del reino y del linaje de Dios. Eres alguien que Dios conoce por nombre. Te vuelves parte de Él. Formas parte del reino. Eres real sacerdocio, linaje santo. Cuando capturas atención y Él te llama, le perteneces. Y entonces eso te hace tener una relación de confianza con Él. Ya no eres un extraño. Como dice la palabra, y esto el día que a mí me hizo sentido esta palabra, la había leído muchas veces, pero cuando yo la entendí, así cuando oyes que te cae la moneda y dices, qué bruto, ¿por qué no lo entendí antes? Esos versículos que dicen, si aún siendo enemigo, Cristo murió por ti, ¿cuánto más no ahora que somos reconciliados, Él mostrará su gracia para nosotros? Si cuando estabas ahí en el lodo, blasfemando, dándole la espalda a Dios, Él te amó, ¿cuánto te imaginas tú que te va a amar ahora que eres su hijo y que eres su amigo? Por eso es ridículo dudar del amor de Dios. Por eso es ridículo no tener confianza en nuestra relación con Cristo. Entonces imagínate la cara de la multitud que ven un limosnero, un pordiosero allí, que nadie daba un quinto por él, todo el mundo lo había ignorado. Cuando habías tirado la mano pidiendo dinero, te aseguro que más de uno le dijo, no traigo, aunque la bolsa la traía llena de monedas, no traigo. Lo ignoraron y de pronto Jesús voltea hacia ese hombre y lo llama. Y entonces fue cuando todos entendieron, le dijeron, ten confianza, Él te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es interesante cada palabra de la Biblia, cada detalle. ¿Por qué menciona la Biblia esto? ¿Sabes cuál era la posesión y la única propiedad de este limosnero? Su capa. O sea, era todo lo que tenía en la vida. Y por eso es muy significativo que la Biblia dice que arrojó su capa, se despojó de todo lo que tenía, se lanzó directamente a Jesús. Él no sabía cuál iba a ser el resultado, no le importaba. La gente, las miradas de todo el mundo estaban sobre él y a él no le importaba porque gracias a Dios era ciego y él no veía la cara de los demás. A veces tienes que conducirte así en la vida, que no te importen las miradas, los comentarios, ser como un ciego delante de la gente, pero con tu mirada puesta en Cristo. Y sería mucho más fácil, sería mucho más divertido, sería mucho más emocionante vivir la vida cristiana si dejáramos de ver las circunstancias, si dejáramos de preocuparnos por lo que la gente piense de mí, porque quiero tener una relación profunda con Cristo, porque me quiero alocar y me quiero apasionar por Él. Sería mucho más interesante. Todo esto nos enseña el día de hoy. ¿Por qué Bartimeo no se podía acercar con su capa a Jesús? Porque en el fondo Bartimeo sabía que ya nunca iba a volver a necesitar esa capa. Y hay cosas que tú y yo necesitamos de una vez por todas dejarlas, porque tú sabes que te van a estorbar si tú te avientas un clavado en tu relación con Cristo. Y son las cosas que necesitas tomar el día de hoy la decisión de dejarlas por completo. Arroja tu capa, ya no la necesitas. La capa le dio abrigo a Bartimeo por mucho tiempo. Yo te aseguro que la capa le ayudó a pasar muchas veces el frío en aquel lugar. Pero la capa cumplió su función hasta ese momento que se encontró Jesús con Bartimeo y ya nunca más iba a necesitar la capa. Hace algún tiempo, el año pasado, estaba yo platicando con un chavo. Él tomó una actitud muy dura hacia la vida, muy insensible. Y a mí me llamó la atención eso. Y cuando empezamos a platicar, él me decía que desde pequeño, desde que nació, él fue educado por guarderías. Desde que nació lo dejaron, desde que él tiene uso de razón, él vivió en guarderías, donde lo dejaban temprano en la mañana y iban por él en la noche. Esa fue su vida, años y años. Y él recuerda que eso le dolía mucho y que lloraba. Imagínate un niño. O sea, si un niño lo que necesita es estar con sus padres. Chicos, cuando se casen, se los digo con todo mi corazón, nunca piensen en la alternativa de dejar a los niños en una guardería. Entonces este joven comentaba
que eso lo hacía, y él recordaba que se pasaba todo el día llorando y todo el día llorando hasta que su garganta se enrojecía, hasta que él se cansaba tanto de llorar que se quedaba dormido. Pero un buen día dejó de importarle, un buen día dejó de dolerle, ya no le interesaba, y se rompió su relación con sus padres. A tal grado que él comentaba a la fecha: yo no amo a mis padres, yo no siento nada por ellos, yo no tengo familia. ¿Te das cuenta de la dureza que ve en su corazón? Y yo le dije esto, le dije: mira, creo que esa actitud que tú tomaste fue la que te ayudó hasta a sobrevivir hasta este día. Si no lo hubieras hecho, a lo mejor te hubieras suicidado, a lo mejor te hubieras vuelto un drogadicto, a lo mejor estuvieras en el reclusorio, no sé, o te hubieras muerto ya. Y esa actitud de dureza que tomaste te ayudó a sobrellevarlo. Pero sabes una cosa, ya fue suficiente, ya no lo necesitas. Porque ahora Cristo está contigo. Es soltar la capa, es dejar lo que ya no necesito, es soltar lo que me estorba. Porque cuando me encuentro con Cristo, Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y es ahí donde esta historia concluye. Fíjate bien, dice versículo 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hasta un ciego puede encontrar el camino a Jesús. Yo no sé si la gente lo guió, si alguien lo iba agarrando en el camino. Lo importante es que hasta un ciego pudo encontrar dónde estaba Jesús. Jesús está más cercano de lo que tú y yo nos imaginamos. Jesús está al alcance de cualquier persona. Respondiendo, Jesús le dijo, fíjate, la misma pregunta que le hizo a Jacobo y a Juan: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué me pides? A ver, Bartimeo, lograste captar mi atención. Ya estamos en confianza. Ya te acercaste a mí. Ahora viene la pregunta importante. Y si tú te das cuenta, como que son etapas de nuestra vida cristiana. Primero estamos ahí muriéndonos como gente pordiosera, conformándose con las migajas que te da el mundo, pensando que no vales nada en la vida y que mereces que la gente te trate mal. De pronto encontramos chavas que están con hombres que son unos verdaderos patanes y las tratan mal y las ignoran y no les hacen caso y las tratan con la punta del pie, y la chava cree que no vale nada y que esa es la vida. Migajas que el mundo ofrece. O el chavo que está ahí poniendo su corazón y entregándoselo a una mujer que el día de hoy quiso a uno y el día de mañana le interesa a otro, y no sabe lo que quiere y termina destruyéndole el corazón. Son las migajas que hay en el mundo. Pensando que la vida es así, gris, mediocre, que no hay un futuro, cuando en Cristo, esto es algo impresionante, muchachos. En Cristo el futuro de cualquier persona es brillante. Es un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bendición. Cuando estás en Cristo, el futuro siempre es emocionante. No hay más. Ahí es donde está la misericordia de Dios. Dicen entonces, Jesús le pregunta al ciego: ¿y qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, pues que recobre la vista. O sea, yo no veo ninguna duda, no veo ninguna incertidumbre. Yo veo que Bartimeo, un limosnero, un pordiosero, sabía lo que necesitaba, sabía lo que él quería. Lo que él quería era ver. Porque no era, ¿estás de acuerdo que no era su único problema? Ni era su única necesidad. Le pudo haber pedido, no sé, que me encuentre una mujer millonaria que se case conmigo y me atienda, ¿no? O ya llévame contigo, Jesús, ya no quiero sufrir en el mundo, ya llévame, me quiero morir. O sea, no sé cualquier otra cosa le hubiera pedido. Pero Bartimeo le pide, Señor, que recobre la vista. Y dice, versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista.
O sea, la respuesta fue automática, fue inmediata. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Jesús? Yo esta palabra fe, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿sabes cómo la interpreto? Como cuando sabes lo que quieres. Eso es tener fe. Cuando sé lo que quiero, cuando sé hacia dónde voy, cuando sé lo que estoy esperando. ¿Sabes cómo aplica esto pensando en una relación amorosa? Tú sabes lo que quieres de una persona y conoces a alguien que tiene un cabello deslumbrante, unos ojos hermosos. El cuerpo no te interesa porque tú solamente ves las emociones y lo que hay en el interior, y eso te cautiva. Y comienzas a ver a la persona y ves que cubre el perfil de lo que tú quieres. Y empiezas a orar y empiezas a ayunar porque eres muy espiritual. Y le pides palabra a Dios y Dios te da la palabra y te responde. Y tú dices, sí, es ella, es por quien siempre he deseado y trabajado y luchado. Y llegas con ella y le abres tu corazón y le llevas unos chocolates deliciosos y le dices que la amas, que morirías por ella, y le compartes la palabra que Dios te dio y le ofreces matrimonio, y ella se te queda viendo como bicho raro y te dice, ¿no? Así. No, digo. No sé cómo expresarlo. Tienes dos opciones cuando eso te pasa: o destruir tu vida, tirarte al vicio y a partir de ahí escuchar a José Alfredo Jiménez y no, eres más fresa, a Alejandro Fernández. O te das cuenta lo que quieres y llega otra persona que cubre el perfil y entonces tiene lo que tú anhelas y lo que tú quieres, y ya no es el físico, ya no es los ojos, ya no es el cabello. Eso pasa a segundo término, porque tú encontraste lo que tú estabas buscando y lo que anhelaste toda tu vida, y eres feliz con eso. Y cuando tú descubres eso, dices, pero si está más bonita que la otra. Y te enamoras por completo de eso. ¿Cuál es la diferencia? Que tú sabes lo que quieres. Bartimeo sabía lo que él quería. Señor, que recobre la vista. Ahora, yo empecé diciéndoles, voy a concluir con esto, pero yo empecé diciéndoles que todo lo que pidiera yo a Jesús, debo de poner en mi mente la eternidad. Mis metas deben de estar conectadas con el cielo. Mis anhelos deben de estar conectados con un plan superior a la vida ordinaria. ¿En qué forma para Bartimeo recuperar la vista tenía que ver con la eternidad? Parece algo muy terrenal, ¿no? Parece algo muy superficial. Parece como que no tiene mucha importancia. Pero si vemos cuál era el propósito de que Bartimeo recuperara la vista, vamos a entender por qué pidió eso. Fíjate. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y pon atención lo que ocurrió a continuación. ¿Qué dice ahí? Y seguía a Jesús en el camino. El objetivo de que Bartimeo recuperara la vista, ¿cuál era? Seguir a Jesús. ¿De qué manera lo que yo estoy pidiéndole a Dios y lo que yo anhelo me va a ayudar a seguir a Jesús? Si lo que yo anhelo, en lugar de ayudarme a seguir a Jesús, me va a alejar de Él, no lo necesito. Otra vez vuelvo al mismo punto. No sé por qué les estoy hablando de esto, pero vuelvo al mismo punto cuando me aferro a una relación, ¿no?
Y me enamoro de una persona que es bien linda, es bien detallista, es bien tierna, pero no es cristiana. No, sí, yo sé, chicos. A ninguno de ustedes le ha pasado. Tocan madera todos ustedes. Se muerden la lengua antes de que les pase eso. Pregunta. Mira, tú ya te sabes el rollo del yugo desigual y que ya te lo sabes. Pero vámonos al fondo del asunto. ¿Por qué Dios estableció eso? Realmente una persona que no comparte la fe contigo, una persona que no tiene temor de Dios, ¿realmente te va a ayudar a acercarte más a Cristo? No, sí, es que ahora voy a orar por él y voy a interceder y yo le voy a predicar. Mira, el evangeligue no funciona. Entiéndelo de una vez, por favor. El evangeligue lo inventó el diablo. El margen de error en una relación, la probabilidad de que un matrimonio fracase basado en ese concepto es muy alta. Por esa razón aquí atendemos casos de consejería. Llegas y no es muy complicado a veces darte cuenta dónde falló la gente. Llega al matrimonio, no, es que nos vamos a divorciar y están peleados así. Y empiezas a hacer preguntas muy sencillas. Hermana, ¿usted desde cuándo es cristiana? No, yo de cuna, mis papás eran pastores. ¿Tú, varón, desde cuándo eres cristiano? No, pues yo empecé a la iglesia y ella me invitó. Oye, hermana, ¿por qué te casaste con él? ¿Tú sabes lo que decía la Biblia? No, sí, pero pues es que yo oré y yo sabía que un día le iba a cambiar. ¿Y cambió? No, nunca cambió. Un día quien quiera me puede acompañar a una consejería nada más para escuchar y ver. A lo mejor eso les serviría mucho, muchachos. Por eso les hablo de estas cosas, porque yo ya he visto el final de las películas y no se los recomiendo. Me aterra pensar que alguno de ustedes o alguna de ustedes caigan en ese error de primaria. Si lo que yo le pido a Dios me va a ayudar a acercarme a Cristo, lo voy a obtener. Si estoy orando porque algo ocurre y no pasa, debo de pensar, ¿no será que si pasa me voy a alejar de Cristo? De pronto hay chavos, no, ora por mí porque yo quiero viajar por el mundo. ¿Y por qué quieres viajar al mundo? Pues no lo sé, pero yo me quiero ir al mundo. Quiero conocer, quiero vivir. ¿Y dónde dice Dios eso? ¿Dónde encaja en tu plan, en el plan de Dios para tu vida? Pues no lo sé, pero yo quiero viajar por el mundo. A lo mejor podrá viajar por el mundo, pero no con la cobertura de Dios. Ese es el punto. Y Cristo nos ama tanto que Él sabe qué hacer por nosotros y Él tiene control de tu vida y de la mía. Yo tengo que saber qué quiero, qué espero y pedirlo. Y cuando lo obtenga, entender que eso me lleva a acercarme más a Dios. Esa es la bendición de Dios, muchachos. Eso es lo que marca la vida espiritual. Señor, que recobre la vista. Y a lo mejor muchos el día de hoy tendríamos que hacer esa oración tan sencilla. Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos. Me siento como un ciego, no sé para dónde va mi vida, no tengo un rumbo fijo, estoy dándome de topes, a veces pruebo con esto, empiezo cosas y no las termino y creo que es por aquí y de pronto ya no estoy a gusto y me cambio a cada rato de trabajo, de escuela, cambio de relación, ¿me entiendes? O sea, es una vida que no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene objetivos claros. Y Dios quiere que renunciemos a esa forma de vida el día de hoy. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.
tu espíritu me entrego. Solo puedo ver una escena tan